alcanzan las palabras para expresar mi gratitud. En medio de la prueba, mi esperanza has sido tú. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando te piso, tú eres fuerte, tú me haces fuerte. Jamás olvidaré lo que hiciste por mí. Tú eres bueno, tu voluntad perfecta es. Tú eres bueno, te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Alaba al Señor, mi alma, alaba al Señor, mi ser. Él es quien perdona mis errores, Él es quien me da seguridad. Alaba al Señor, mi alma, alaba al Señor, mi ser. Él es quien perdona mis errores, Él es quien me da seguridad. Te doy gracias, muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí. Te doy gracias, muchas gracias. Muy buenas, ¿cómo han estado, iglesia MCI Cartagena? Dios me les bendiga. Qué gusto estar con ustedes
desde este medio. Qué interesante. Quisiera empezar en un tiempo de oración. Es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir la palabra con ustedes. Me da gusto saber que están conectados en este momento para unirnos en oración y poder escuchar un poco de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta hora tomes el control a través del Espíritu Santo, tu palabra pueda caer en cada corazón. Oramos para que bendigas a Cartagena, cada pastor, cada familia pastoral, bendigas de manera especial a Colombia, a la MSI a nivel nacional, a los pastores César y Claudia. Bendiga, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, a todo el mundo, Señor, a cada nación, en especial a aquellas que están siendo afligidas por este virus, Señor. Oramos para que en este mes de abril podamos terminar con este padecer, Dios, a nivel mundial. En el nombre de Jesús pedimos con todo nuestro corazón que nos hables y que nos ministre a través de tu palabra. Gracias. Bendecimos a Cartagena, bendecimos a Bolívar en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Vamos a tener ahora un tiempo de adoración con el salmista Luis González. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me gustaría guiarles en un tiempo de adoración al Rey, de adoración al Señor, ya que la palabra dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Sin importar la circunstancia, es un buen momento para levantar nuestras manos a Él y adorarle. Te voy a invitar a que ahí, con tus ojos cerrados, puedas invitar al Espíritu Santo de Dios a tu vida, a tu casa, al lugar donde estás en este momento. No hay nada que se pueda comparar. Eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí. No hay nada que se pueda comparar. Eres mi amor, mi consolador. Tú estás aquí. Invitar a que puedas decirle a Él: Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo hoy. Tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Pude sentir el más grande amor. Mi vida cambió y libre soy. Tú estás aquí. Pues invítale en esta hora a ese lugar donde estás. Dulce Espíritu, ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor. Tu gloria es lo que deseo
estás aquí, tú estás aquí, tus espíritu ven sobre mí, inunda todo este lugar, Señor, tu gloria es lo que deseo hoy, tu presencia, Dios, me cautivó. Tú estás aquí. Gracias, Señor. Continuamos con la palabra que quiero compartir con ustedes. Quiero hablar del tema fortalecidos en la fe. Quiero hablar de este tema que es interesante. En el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 17, habla acerca de la fe, pero dice algo interesante. Dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Yo tengo aquí una definición de lo que es la fe. La fe es la capacidad que Dios nos da de creer su palabra a pesar de las circunstancias. Muchas veces suceden ciertas cosas que no queremos que pasen, pero que deben pasar para ver qué tanto nosotros podemos confiar en lo que Dios ha dicho. Y es allí donde aparece la fe. Es la capacidad que nosotros recibimos de parte de Dios para creer lo que Él dice en su palabra a pesar de la circunstancia. Dice en este pasaje que la fe es mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe es algo especial, algo llamativo. Dentro de nosotros hay algo más precioso que el oro y que fue puesto por el Señor. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad para poder creer en la palabra de Dios. Hoy vivimos una realidad. Escúcheme esto. Hoy nosotros vivimos una realidad. Pero quiero decirte que nuestro Dios es más real que nuestra realidad. Estos momentos siempre le suceden a los creyentes y es para probar su fe. La fe nos lleva a ver la realidad de Dios y nuestra realidad. La fe nos lleva a ver la realidad de Dios y nuestra realidad. Sin necesidad de abandonar la realidad, podemos vencer esa realidad con la realidad de Dios. Un ejemplo, David y Goliat. David y Goliat. Cuando David mira a Goliat, nunca deja de verlo como un gigante, o sea, nunca deja de ver la realidad a la cual se enfrentaba. Solo que la fe de David o la confianza en la palabra de Dios lo llevaba a ver una realidad mucho mayor que la realidad del gigante Goliat. Él veía tan real a Dios, mucho más real que la realidad de un gigante. Y por eso David habla o se expresa de la manera como se expresa, mientras que Saúl, el rey, y su ejército estaban llenos de temores, estaban llenos de angustia, estaban llenos de desconfianza, de incertidumbre, pero era porque ellos veían una realidad existente, solo veían esa, circunstancial. Es verdad que en este momento estamos pasando un momento circunstancial, un momento muy difícil a nivel mundial, es una realidad, pero quiero decirte que si nosotros hoy tenemos la fe de Dios,
la fe o la capacidad que Dios nos da de creer su palabra, nosotros podemos ver la realidad de Dios. Dios es más real que este virus. Dios es más real que la circunstancia que pueda estar viviendo. Dios es más real que cualquier circunstancia. Quiero decirte que cuando David se enfrenta a Goliat, simplemente comprende que él puede vencer. ¿Y por qué puede vencer? Porque ya ha tenido fe en Dios para vencer otros momentos difíciles. Y la victoria de nosotros está en que podamos creer que en el momento difícil, esa fe que es mucho más preciosa que el oro, pueda surgir, pueda salir adelante para poder alcanzar la victoria. Dice el texto del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice que nuestra fe tiene que ser probada y tiene que ser pasada por el fuego, como sucede con el oro. Estos momentos que vivimos son momentos donde surge la genuina fe, la fe que es verdadera. ¿Por qué? Porque nosotros nos fortalecemos a través de la palabra de Dios, no a través de una circunstancia. Como nosotros pasamos dificultades y en ese momento las dificultades depositamos nuestra confianza totalmente, absolutamente en su palabra, en la palabra de Dios, esa palabra se convierte en nuestro maestro, en nuestro enseñador, en aquello que nos puede dar la fortaleza para surgir en el momento difícil. Cuando el oro es pasado por el fuego, se prueba si realmente es oro genuino. Y nosotros también estamos siendo probados, nuestro corazón, nuestras vidas, a ver si realmente somos ese oro genuino o esa fe genuina. Tenemos algo en nuestro corazón bastante poderoso, bastante especial, y creo que debemos apreciarlo. Es mucho más precioso que el oro, y es nuestra fe, la fe que el Señor nos dio. ¿Cómo nosotros hacemos para fortalecer cada día nuestra fe? Número uno, hay que leer la palabra, hay que creer la palabra, hay que obedecer su palabra. Alguien piensa que simplemente con creer basta. No, hay que obedecer su palabra. No es fácil lo que estoy diciendo. Se necesita disciplina para leer la palabra. Se necesita capacidad de parte de Dios para creer la palabra. Y se necesita mucho más de Dios para poder obedecer su palabra. Si intimamos con Dios, si nos metemos con el Señor, si nos arrepentimos delante de Dios de verdad, nuestro corazón se vuelve tierno. Y su palabra nos hace llevar a ser gente sujeta y obediente a la palabra de Dios. Lo segundo es que nosotros debemos hablar su palabra. Josué 1:8 declara: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es muy importante que nosotros podamos hablar la palabra, decir la palabra. Cuando David empieza a hablar con el rey Saúl, comienza a explicarle, comienza a hablar, a dar testimonio. ¿Y de qué daba testimonio? De sus victorias. Así tenemos que ser nosotros con la palabra de Dios. Dar, compartir, hablar los testimonios, las victorias que nos da el creer en la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca. Esto le resultó a Josué en todo su ministerio. En la conquista que tuvo, entendió que en su boca no debía haber una palabra negativa, sino la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que sana. Es la palabra de Dios la que liberta. Es la palabra de Dios la que restaura. Es la palabra de Dios la que necesitamos en este momento, en todo el mundo. Y si usted y yo
depositamos nuestra confianza en la palabra de Dios, la palabra de Dios causará un efecto en nosotros que ya es determinado por Dios, porque la palabra de Dios jamás regresa o vuelve a Dios vacía, sino que ella viene y cumple un propósito en nuestras vidas y comenzamos a ser fuertes. La fuerza y la fortaleza del líder que conquista está en la palabra de Dios. Es interesante cuando alguien comienza a hablar la palabra en todo momento y esa palabra se hace parte de él. Yo creo que una de las victorias absolutas que tuvo José fue entender este versículo, entender que tenía que hablar la palabra. En todo momento en que se moviera, debía hablar la palabra, y esto le ayudó para poder alcanzar grandes victorias. Podemos narrar muchas cosas que Josué obtuvo, pero vamos a dejarla allí. Seguimos con el punto 3, que es meditar o memorizar la palabra de Dios. Necesitamos ser fuertes en este momento, y la única manera es que meditemos en la palabra de Dios, que la memoricemos, y al memorizarla, ella, si lo hacemos adecuadamente, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto quiere decir que dentro de nosotros ella va a estar causando continuamente un gran efecto. ¿Cuál efecto? Que nos vamos a hacer fuertes y vamos a crecer en la fe. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo quiero comentarte ya como conclusión acerca de un texto que está en 2 de Corintios 11:3 y habla acerca de que como la serpiente quiso con su astucia engañar a Eva, así teme Pablo de que la iglesia de Corintios sea también desviada de la sincera fidelidad a Cristo. Una de las cosas que quiere hacer la serpiente, que representa al enemigo, a Satanás, es tratar de quitarte la palabra de Dios. Él va a hacer cualquier cosa para tratar de quitarte la palabra de Dios. Lo primero que va a hacer es que te va a hablar, y te va a hablar él mismo, o te va a hablar de alguna forma a través de algún personaje, a través de alguna circunstancia, y te va a robar, porque él vino a robar. ¿Qué va a robar? ¿Qué va a quitarte? La palabra de Dios. Era lo que él hizo en el huerto del Edén. Le quitó a Eva una palabra que Dios le había dado. ¿Cuál palabra? Una palabra que desató Dios en el huerto del Edén para Adán y Eva. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debes comer. Esa fue la palabra que desató, y la serpiente, hablando con Eva, robó la palabra y la convenció dándole otra palabra. No permitas que algo o alguien o una circunstancia robe o quite la palabra de tu corazón. No permitas que las aves del cielo roben la palabra, coman la palabra. No permitas que nada vaya a robar, a quitar la palabra de Dios que va a producir en ti fe. No lo aceptes, porque sucedió en el huerto del Edén, y por esta razón Adán y Eva perdieron muchas bendiciones porque permitieron que el enemigo le quitara la palabra. Fue lo primero. Cuando el enemigo quita la palabra, entonces te lleva a la duda, te lleva a la incertidumbre. Y cuando el enemigo te lleva a la duda, a la incertidumbre, te lleva hacia la desobediencia a Dios y te separa de Dios. Todo esto que te estoy hablando va en cadena. Te quita la palabra, te quita la fe, te trae duda, te trae inseguridad, te trae angustia, incertidumbre, temores, y te lleva a la desobediencia. Y la desobediencia te lleva a separarte de Dios
o a morir espiritualmente. Por favor, mantengamos firme nuestra fe en Dios. Dios y su palabra es lo que sostiene el universo. Imagínate si nosotros como creyentes nos fortalecemos cada día en la palabra. Si la palabra de Dios sostiene el universo, imagínate lo que hará con nosotros, lo que hará con nuestra familia, lo que hará con todo lo que nosotros somos. Quiero decirte que todos los días nos visita el enemigo a través de muchas circunstancias. Y el objeto de él es separarnos y apartarnos de Dios. ¿Cómo lo hace? Colocando dudas, incertidumbre de qué, de lo que Dios ha dicho. Y el objetivo es que dejemos de ser obedientes y fieles a Dios. Así que hoy enfoquémonos en algo. A través de la palabra de Dios vamos a fortalecernos y vamos a crecer, porque la palabra de Dios trae fortaleza interna. La fuerza y la fortaleza del líder que conquista está en la palabra de Dios. Quiero narrarte por último una declaración que hizo Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 20. Solamente quiero decirte algo, y es que en medio de un sitio donde Samaria estaba rodeado por un gran ejército y tenía mucho tiempo y había caído una gran hambruna, estaban padeciendo, era algo muy horrible, pero Eliseo desata una palabra o habla una palabra, pero no una palabra guiada por una intención humana, no una palabra basada en una emoción, sino una palabra que sale de la intimidad de Eliseo con Dios, que sale de un llamado como profeta, y declara a un hombre y le dice: ¿sabes qué, rey? Mañana a esta hora, y te voy a poner un ejemplo, si el queso estaba a 20,000 el kilo, mañana estará a 4,000 el kilo. Había un hombre allí que dice que era un príncipe, un capitán, que hizo otra declaración y dijo que no iba a ser posible, aun cuando Dios abriese los cielos, no iba a ser posible. Y desató otra palabra a Eliseo y dijo: tú vas a oírlo, vas a verlo, pero no vas a participar del bien que va a venir. Y así fue. Al día siguiente, como te estoy explicando, las cosas cambiaron. 4 leprosos habían descubierto que el ejército sirio se había ido, porque vino Dios y trajo un mover tremendo. Ellos pensaron que era un ejército grande que venía y salieron espantados, abandonaron oro, abandonaron comida, abandonaron todo. Así que estos 4 leprosos disfrutaron de todo y le comunicaron al rey lo que estaba pasando. Y ese mismo día, este capitán murió, porque la gente salió en bandada a tomar de las posesiones que habían dejado los sirios, y este hombre murió. Cuando tú crees la palabra, alguien la declara que de verdad es un hombre de Dios, y tú la crees, esa palabra en tu corazón te va a fortalecer, te va a hacer crecer y te llevará a ser obediente y ser fiel a Dios. Yo quisiera hacer una oración para aquellas personas que hoy nos escuchan y están afligidas y tienen algunos momentos de dificultades o algunas circunstancias y les gustaría aceptar a Jesús en el corazón. Quisiera orar con ustedes y quiero explicarle que la salvación se encuentra en aquel hombre que un día, enviado por Dios, vino a la tierra, padeció, murió en una cruz, derramó su sangre
vertió su sangre por nosotros y que esa sangre fue llevada ante el trono celestial para liberarnos, para salvarnos de toda maldad y de todo pecado. Y si hoy usted, si nosotros creemos esa palabra y la obedecemos, creemos que la sangre de Jesús fue vertida por nuestros pecados y confesamos, vamos a ser salvos. Hoy quiero que ores conmigo. Señor Jesús, hoy acepto el sacrificio que hiciste en la cruz por mis pecados. Te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Acepto esa sangre que ofreciste por mis pecados. Hoy te recibo. Gracias por estar en mi corazón. Sé que a partir de hoy voy a vivir en esa fe, agarrado de tu palabra. Señor, oro también por cada creyente que a través de la palabra puedan fortalecerse internamente. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Mi nombre es Alberto Zambrano Manjarres. Juntamente con mi esposa Piedad Julio García, somos los pastores de la Misión Carismática Internacional en Cartagena. Aquí puedes ver información de celulares, teléfonos, donde nos puedes contactar. Si eres nuevo, pues te esperamos. Dios te bendiga. Un abrazo para todos. Gracias por su tiempo. Amén. Alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba. Mi esperanza ha sido tú, jamás olvidaré lo que hiciste por